Hola a todos. En este video veremos el concepto de tensión o esfuerzo. Por tensión o esfuerzo nos referimos a la intensidad de una fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo. Usualmente, en la literatura latinoamericana se utiliza el término esfuerzo, mientras que en la literatura española se utiliza el término tensión. Supongamos que tenemos un sólido, el cual está sujeto a unas fuerzas superficiales y unas fuerzas básicas, y dentro de ese sólido tendremos un punto P. A través de este punto P vamos a hacer diferentes cortes, y esos cortes van a estar representados por estas superficies imaginarias que tenemos acá. Supongamos que yo hago este corte, que está marcado en azul. Cuando hacemos el corte que está marcado en azul, nosotros vamos a observar que sobre esa superficie imaginaria van a resultar unas fuerzas superficiales, que son las que me están garantizando que este pedazo izquierdo del sólido esté en equilibrio estático. Pues ahí tengo una distribución de fuerzas superficiales sobre esa superficie imaginaria. Si hubiera tomado el plano, que está en verde, resultaría esta distribución de fuerzas sobre ese plano imaginario. Observen que esas distribuciones de esfuerzo son totalmente diferentes. Entonces, como son totalmente diferentes, yo de algún modo tengo que caracterizar el plano sobre el cual se está haciendo el corte. Entonces, para caracterizar un plano, recordemos que necesitamos básicamente dos datos. Necesitamos un vector normal al plano y un punto por el que pasa el plano. Ya tenemos el punto por el que pasa el plano. Entonces ahora necesitamos un vector normal a ese plano. Y en este caso, el vector normal al plano lo representaremos por un vector unitario que lo vamos a llamar n gorrito y que por convención siempre lo vamos a poner apuntando hacia afuera del sólido. Entonces, en este caso de este sólido, nuestro vector n gorrito sería este. Es un vector normal, unitario, que apunta hacia afuera. Entonces, con el vector normal y con el punto ya tenemos la información suficiente para definir el plano. Vamos ahorita a caracterizar cuál es la intensidad de la fuerza que está actuando sobre el punto P. Supongamos que nuestro punto P tiene coordenadas x, y, z. Y para caracterizar esa intensidad de la fuerza que está actuando en el punto P, lo que vamos a hacer entonces es circunscribir alrededor de P una región. Esa región la vamos a llamar delta A. Y en este caso la voy a pintar como ese rectangulito que ustedes están viendo ahí. Pues eso es un dibujo en 2D, ahí ya les voy a mostrar el dibujo en 3D más bonito. Resulta que si este rectángulo delta A es un rectángulo grande, la fuerza que vas a estar aplicando sobre ese rectángulo va a ser relativamente grande. Si es un rectángulo chiquito, pues la fuerza va a ser pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para quitar la dependencia de esta fuerza sobre esa área, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular una densidad de fuerza por unidad de área. ¿Sí? Entonces, tengo que el vector de fuerza es este, lo voy a dividir entre el área de ese rectangulito, esa área de ese rectangulito es delta A. Y cuando yo calculo esto, aquí tenemos una intensidad de la fuerza. Esa intensidad de la fuerza, observen que va a tener unidades de fuerza sobre unidades de área. Pero esa intensidad de la fuerza está relacionada, es con respecto a ese rectángulo delta A. A mí me interesa la intensidad de la fuerza en el punto P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ese rectángulo delta A y lo vamos a hacer bien pequeñito, hasta que converja al punto P. O sea que voy a tomar el límite cuando ese rectangulito tiende al punto de coordenadas x, y, z. Y al hacer esto, vamos a encontrar entonces una cantidad que vamos a llamar Q. Y esta cantidad que llamamos nosotros Q es lo que vamos a llamar el esfuerzo, que está actuando en el punto P con respecto a una superficie que tiene normal delta N. Tengamos en cuenta que esta cantidad que yo tengo aquí también lo hubiera podido haber escrito como el límite cuando el área delta A tiende a 0 del vector fuerza sobre el escalar de área delta A. Este vector de esfuerzos vimos que tiene unidades de fuerza por unidad de área. Y esas unidades de fuerza por unidad de área se conocen en física como pascales. Entonces tengamos en cuenta que un pascal es igual a un newton
por metro cuadrado. Tengan en cuenta que las unidades se escriben en minúsculas. Si estos hubieran sido los apellidos de Isaac Newton y de Blaise Pascal, ahí sí hubiéramos escrito esas letras, las primeras letras, en mayúscula. Es muy importante tener en cuenta que cada vez que se hablan de esfuerzos, debemos tener en cuenta el plano sobre el cual están actuando esos esfuerzos. En este caso, ese vector Q que acabamos de calcular está asociado al punto P que tiene coordenadas X, Y, Z y a la superficie que tiene como normal el vector n gorrito. Finalmente es conveniente descomponer el vector Q en dos vectores. En uno, que vamos a llamar el vector de esfuerzos normales, el cual tiene la misma dirección que el vector n gorrito, y en otro vector que vamos a llamar sigma s, que yace sobre el plano. El vector sigma n es muy importante en la ingeniería porque con este vector nosotros representamos los esfuerzos a tracción o a compresión que están aplicados sobre un punto, mientras que ese vector de esfuerzo cortante nos va a indicar la intensidad con la cual nosotros, por decirlo así, sobamos una superficie. Aquí yo estoy aplicando un esfuerzo cortante. Esa descomposición que se hizo nos va a permitir escribir el vector Q como la suma del vector sigma n más el vector sigma s. En los siguientes dos videos veremos cómo se representan los esfuerzos de forma estándar en el caso bidimensional y en el caso tridimensional.